Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu. Hadivrei haTorah bederech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Mashiach, el ungido, Yeshua HaMashiach. Bendito sea su sagrado nombre. Hoy estamos reunidos, convocados a través de la Parashá Ki Tavo, cuando vuelvas. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad y la poseyeres y habitares en ella. Esa tierra que emana leche y miel, esa tierra que es ese reino de Elohim en la tierra. Es una tierra que no pertenece a este mundo físico. Es el entendimiento de esa tierra prometida. Y que cuando entrares entonces tomarás de las primicias, y aquí las primicias se refiere a ellas como el reshit, el principio, los primeros, los principios, los reshit, de todos los frutos de la tierra que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Para la palabra primicias, para la fiesta, para el Moed, la convocación santa, es la palabra Bikurim. Y aquí encontramos la palabra Reshit, porque es una palabra a la que también se refiere la escritura al Mesías, al Mashiach, a nuestras primicias, a nuestros primeros frutos del Espíritu, a esa tierra espiritual la cual Él vino a conquistar y de la cual Él reina y reinó y reinará. Por lo tanto, este Reshit eran unos primeros frutos que se daban desde Shavuot hasta Sukkot. Esto significaban las primicias, y esto es el verano. Por eso en la escritura habla del verano está cerca. Recuerden que pronto está el verano. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Por lo tanto, leemos en Mateo 27 del 52 al 54 cuáles fueron estas primicias. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, se rompió en dos, de lo alto a lo bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. En el 52 reza, y abriéndose los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estas fueron las primicias, junto con Yeshua, que es el Reshit, el primero. Dice, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Elohim era este. Sí, las tumbas se abrieron, y esto mostró esa restauración prometida y esa glorificación de esas personas que sus propios cuerpos fueron levantados de las tumbas y fueron primicias junto con nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach. Un Señor, un Padre, una fe, un bautismo, un Elohim, un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, he dada la gracia, conforme a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también
subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud del Mesías. Que ya no seamos niños fluctuando y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean por astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, el Mesías, Yeshua, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificándose en amor. Esto pues digo y requiero que el Señor, que no andéis más como los gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Vosotros no habéis aprendido así del Mesías, de Yeshua, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Yeshua, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, dejéis el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Elohim, en justicia, en santidad, de verdad. Por lo cual dejada la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Elohim os perdonó en el Mesías. Esto es Efesios 4, a partir del versículo 4 hasta el 32. Aquí nos habla Saulo de Tarso de la verdadera medida de la Escritura, de la herencia, del conocimiento en la Escritura y de cómo debemos llevar esas primicias que somos, junto con esas primicias que fueron, ¿no? Cómo debemos llevar ese sellamiento que tenemos a través de el recibir el Espíritu Santo y que viva en nosotros en santidad. Y esa santidad, ¿cómo se logra? A través del cumplimiento de los mandamientos, porque la Escritura no nos salva, pero sí nos guarda y nos enseña a caminar en este mundo de corrupción, de mentira, de traición, de engaño. Nos enseña a discernir
los espíritus a entender lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no. Y la justa medida de esa escritura, la justa medida del mandamiento, nos la da en su vida y en su palabra Yeshua, y nos la termina de explicar y de aclarar también en sus cartas Saulo de Tarso. Miramos cómo también se entiende estas bendiciones y estas maldiciones de esta parashá, que hasta ahora veíamos en su aspecto de primicias, de cómo debíamos dar estas primicias para Yahweh, pero también de cómo debemos ser nosotros esa ofrenda constante de buenas obras, de buenas palabras, de llenura del Espíritu. Y leemos ahora Isaías 60, el versículo 1 hasta el 22. Y el profeta de Elohim nos dice: levántate, resplandece, ha venido tu lumbre, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Y esto es Yeshua, Él es la gloria de nuestro Elohim. Y dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar. Sabemos que el mar representa las multitudes de personas, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efá vendrán todos los de Seba. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Yahweh. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos y serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria, que la casa, el Beit, es la casa, es su santuario. Por eso se llama Beit HaMikdash, porque es la casa de Yahweh. Y esa casa que él glorificaría y que sería la casa de su gloria es el cuerpo de Yeshua, el cuerpo del Mashiach. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Elohim y al Santo de Israel que te ha glorificado. Aquí habla del remanente, del pueblo que viaja como nubes, como palomas. Es la imagen de esos cuerpos glorificados, de esa promesa de recoger a sus servidores, a sus siervos, a aquellos que encarnen el Espíritu y que tengan la bendición de estar inscritos en el libro de la vida y ser glorificados en estos cuerpos físicos sin pasar por la muerte. Dice: ciertamente a mí esperarán las islas. Y después dice: y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti fortaleza de gentes y sus reyes conducidos. Porque la gente y el reino que no te sirviere perecerá, y del todo serán asoladas. Y estas puertas, estas que estarán siempre abiertas, es la Nueva Jerusalén, y de esto nos habla también Apocalipsis, de estas puertas
cuando nos habla de la iglesia de Filadelfia. Pongo delante de ti una puerta que nadie puede cerrar y que estará abierta para los que tú abras y cerrada para los que tú cierres. También le dijo a Pedro, a Cefas, esa promesa, Yeshua, tienes una puerta delante de ti y, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es la misma metáfora, ¿no? La misma referido a esa posibilidad de ser encarnados en espíritu, de recibir ese gran premio, ese gran regalo que es el cuerpo glorificado y el alcanzar la plenitud del espíritu. Dice, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asoladas. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, hayas, pinos, bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. A estas hayas, estos pinos, bojes, se refiere a distintos tipos de personas, a distintos tipos de árboles. Se refiere a las personas como árboles muchas veces en la escritura como metáfora. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y llamaré a todos. Llamaré An ciudad y llamarte An ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel. En lugar de que has sido desechada y aborrecida, que no había quien por ti pasase, estos son los gentiles, ¿no? Ponerte han en gloria perpetua, gozo de generación en generación, y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Yahweh, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de cobre traeré oro, y por hierro plata, por madera metal, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, justicia por tus exactores. Nunca más se oirá en ti tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas a tus muros llamarás salvación, salud, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo por tu gloria. El sol y la luna se refieren a esa dualidad en la que vivimos, el día y la noche, porque en el espíritu ya no habrá día y noche, sino que será un continuo brillo en el conocimiento y en la conciencia de nuestro Creador. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Esto se refiere a que la conciencia no será decaída, sino que siempre estará bien alta. Por eso no se pondrá jamás tu sol, el sol simboliza la conciencia, ni menguará tu luna, la luna simboliza la intuición y la imaginación, por lo tanto es una luna en conciencia, ¿no? Es una luna de entendimiento, ya que va más allá solamente de la intuición, sino hay un entendimiento profundo. Dice, porque te será Yahweh por tu luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Heredarán la tierra. ¿Qué tierra? La tierra nueva, los cielos nuevos, la tierra nueva, esa renovación absoluta de todos los elementos. Por eso dice después, renuevos de mi plantío. O sea, un renuevo es un brote que nace de una raíz, que ha sido de un tronco completamente raído. De la raíz salen los renuevos, no han tenido contacto con el aire.
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto sea presto. Porque los tiempos para Elohim, los tiempos para Yahweh, no son los tiempos de las personas. Y quería hacer una aclaración de cuando habla este capítulo 60 de Isaías y nos dice en el versículo 14, dice: el lugar de mi santuario, yo honraré el lugar de mis pies, vendrán a ti humillados, y después dice: y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Es la ciudad de Yahweh, ciudad fuerte, Sión, del Santo de Israel. A esto se refiere en Apocalipsis 3:9. Estas cosas dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Habla la iglesia de Filadelfia. Y dice: he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Se refiere a estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿De qué se refiere? ¿A quiénes? ¿Quiénes son estos que son falsos? Pues justamente Yeshua nos aclara y nos dice quiénes son exactamente y cuál es el rol, porque Él viene justamente a decir, a separar los cabritos de las ovejas, a hacer entender que el liderazgo que estaba rigiendo en ese momento era todo falso, eran todos falsos judíos, eran todas sinagogas de Satanás. Y Él justamente por eso lo quieren crucificar y por eso lo terminan crucificando y por eso lo odiaban tanto estos fariseos, estos saduceos que estaban en contra de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra, de la Torá, sino que iban a favor de mandamientos de hombres. Y es lo que siguieron durante todas las generaciones después. En Mateos 13, a partir del versículo 1 hasta el 23, nos lo aclara. Y dice: aquel día, saliendo Yeshua de casa, se sentó junto al mar. Y se allegaron a él muchas gentes. El mar siempre simboliza muchas personas. Entregándose a él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a él a la ribera. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto, cuando se refiere a tener y aún lo que tienes te será quitado, se refiere a entendimiento, a conocimiento, a sabiduría, a capacidad de ver el mundo espiritual. Por eso les hablo por parábolas, sigue diciendo Yeshua, porque viendo no ven, oyendo
no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis. ¿Y a quién? Oyendo oiréis, no entenderéis. Al Mesías. Las profecías que ellos conocían, que ellos sabían, las iban a oír de boca del mismo Mesías, del mismo profeta de las generaciones, y no lo iban a creer, no lo iban a entender. Y viendo, verían los milagros y lo verían a Él y no lo entenderían, no verían verdaderamente, porque el corazón de este pueblo está engrosado. De los oídos oyen pesadamente, de sus ojos guiñan, para que no vean, de los ojos oigan, de los oídos, del corazón entiendan, se conviertan y yo les sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon, profetas y justos, ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, no la entiende. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Venida la aflicción o la persecución por la palabra, se ofende. El que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende con el corazón la palabra. Oye con la mente y entiende con el corazón, y este sí que lleva fruto, y lo lleva a 100, a 60 y a 30. ¿Y esto qué significa? El fruto son las obras, son las cosas que hacemos y los dones que recibimos por tener el entendimiento. ¿Y cómo los recibimos? Estos frutos son los frutos que nos da el Espíritu. Es la mansedumbre, la paciencia, el amor por nuestro prójimo, el entendimiento, el espíritu, el don de espíritus, el tener discernimiento de espíritus, el saber cuando alguien es verdaderamente bueno o verdaderamente malo, el tener entendimiento de las verdaderas intenciones ocultas de los demás y de las personas y de las acciones del mundo y de cómo eso nos afecta en nuestra vida. La mansedumbre, el amor, la amabilidad, la paciencia, el temor de no cumplir correctamente con la palabra, el temor de nuestro Creador, el temor de Yahweh, el temor del castigo y del juicio, tanto propio como el de los demás. La sabiduría es un fruto muy grande que se recibe por ese temor. El poder recibir consejo, el ser capaz de poder escuchar un consejo y el saber encontrar la verdadera sabiduría, el saber escuchar la palabra sabia, el saber recibir esa palabra, escucharla verdaderamente. Esto hace que entendamos y que recibamos el entendimiento en nuestro corazón y lo podamos realizar en nuestra vida, lo podamos manifestar en los actos cotidianos de nuestra vida, en las simples acciones en el mundo. En Hechos 28, del 17 al 31, nos habla en profundidad sobre estos temas y dice: aconteció que 3 días después
Saulo, o sea Pablo, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego, que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte, mas, contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorios nos es que en todos lugares es contradicha. Y se refiere a secta a los seguidores de Yeshua. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Elohim, persuadiéndoles lo concerniente a Yeshua, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo: Saulo esta palabra bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías de nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se taparon, porque no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan de corazón, se conviertan y yo les sane. Seamos pues notorios que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, de Elohim, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Y Saulo, empero, quedó 2 años enteros en esta casa de alquiler, donde recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Elohim y enseñando lo que es del Señor Yeshua HaMashiach con toda libertad y sin impedimentos. El reino de Elohim ya se acercó. El Mashiach vino y ya cumplió la promesa de su Padre. Debió morir, debió sujetar el reino bajo sus pies, y de esa forma nos sujetó y nos dio la libertad, nos ha sacado de la esclavitud para que no tengamos más idolatrías ni necedades. Nos ha hecho un pueblo santo apartado, y la presencia divina desciende sobre estos creyentes. Debemos someternos a la voluntad del Padre, hacer pacto con Él, cumplir sus mandamientos, estar Él en nuestra mente y nosotros en su mente, y de esta manera cumplir los mandamientos que están ya en nuestra mente y en nuestro corazón. No puede haber reino sin santidad, y no hay santidad sin la obediencia a su palabra, a su instrucción, a su Torah. Y en referencia a la tribu de Judá y a los judíos, al pueblo de Israel unido en un solo pastor, es ese remanente que se unió y que cumple los mandamientos de Yeshua y tiene la fe de Cristo, la fe del Mashiach. Ese remanente que existe desde el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero ¿qué pasará con ese pueblo que queda? Con ese pueblo de Israel que aún no entiende. En Romanos 11 nos lo dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Elohim contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para ti, para mí, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias, ese remanente, por la elección de la gracia. Y sí, por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dióles Elohim espíritu de remordimiento, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? De ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación de los gentiles, de todos nosotros, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueran quebrantadas, y tú, siendo acebuche, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz, que es Yeshua. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, antes, teme. Que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, olivo, y contra natura fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el tiempo en el que estamos entrando en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio,
son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Elohim. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis en Elohim, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén.